Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, su canal GW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre su servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles los últimos hechos, noticias e información muy importante. Y saliendo de conflictos, vayamos al conflicto sirio. Nuevamente este 2 de diciembre, en apoyo a la agresión israelí, este pasado 29 de noviembre, esta agresión a Israel que fue respondida contundentemente por el ejército de Siria con sus baterías antiaéreas derribando todos y cada uno de los misiles, así también como el avión de combate F-16 de origen israelí. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos, en respuesta precisamente a la derrota de Israel en contra de las baterías antiaéreas del ejército de Siria, ahora Estados Unidos viene al apoyo y al desquite precisamente en contra de las posiciones del gobierno de Bashar al-Assad. Este domingo 2 de diciembre, nuevamente la coalición de Estados Unidos lanza un ataque misilístico en contra de las posiciones del ejército de Siria. Aunque usted no lo crea, esta noticia se está empezando a confirmar de este nuevo ataque por parte de Estados Unidos y su coalición allá en territorio sirio. Imagínese usted, supuestamente Estados Unidos, que siempre supuestamente dice luchar en contra del terrorismo, ahora lanza un ataque misilístico en contra de las posiciones del ejército de Siria allá en territorio precisamente de Siria, allá en Siria. Precisamente según la fuente de noticias Sana, la más importante del mismo Siria, hasta este momento la contabilidad de misiles que fueron lanzados en contra de las posiciones del ejército de Siria son 8 misiles lanzados por la coalición de Estados Unidos sin causar pérdidas humanas, únicamente algunos daños materiales. Aunque usted no lo crea, esta es información precisamente reciente, actual, y como lo digo, justo después de que el gobierno del señor Bashar al-Assad propinara una derrota al gobierno o al régimen de Israel, que lanzó un ataque precisamente misilístico este pasado 29 de noviembre, también en territorio sirio, y que fue detenido contundentemente por los misiles o las baterías antiaéreas precisamente del ejército de Siria. El gobierno del señor Bashar al-Assad afirma que la supuesta coalición de Estados Unidos, que dice luchar en contra del terrorismo, es la responsable de atacar siempre las diferentes posiciones del ejército y del gobierno del señor Bashar al-Assad. Alguien que dice luchar en contra del terrorismo. Pero para complementar esta noticia, este nuevo ataque, esta agresión por parte de Estados Unidos, no voy a entrar en detalles referentes a por qué los misiles S-300 no actuaron, o las baterías antiaéreas precisamente del gobierno de Bashar al-Assad. No voy a entrar en esos detalles porque solamente el gobierno del señor Bashar al-Assad sabe lo que está pasando. El gobierno de Rusia mantiene un cierto tipo de, se puede decir, si no de contratos, se puede decir de acuerdos entre Estados Unidos y el mismo Rusia para evitar supuestamente roces militares entre estas dos naciones. El gobierno de Rusia nunca defiende con este tipo de ataques al gobierno de Bashar al-Assad. Me imagino que Rusia sabe y sabía lo que está sucediendo, eso no lo puedo confirmar. Yo simple y sencillamente digo que pudo haber sido detenido este ataque misilístico por parte de Estados Unidos. Rusia o el gobierno de Bashar al-Assad por alguna razón no respondieron a esta agresión. Me imagino que es parte del juego estratégico que están jugando, y Estados Unidos aprovecha precisamente cualquier acción que sea necesaria para desquitarse de sus derrotas propinadas precisamente en territorio sirio. Y mire, para complementar precisamente esta noticia referente a este nuevo ataque misilístico por parte de Estados Unidos, vayamos, aunque esta noticia no sea confirmada al 100%, digamos, todos los hechos, todos los acontecimientos no se han establecido correctamente, si fueron más misiles, si fueron derribados algunos, ya que esta noticia es totalmente nueva. Prácticamente las informaciones van a continuar fluyendo referente a quién fue responsable, qué fue lo que dañaron, cómo está la situación. Bueno, lo importante aquí es que precisamente el gobierno
o digamos el señor Sergei Lavrov, secretario de Estado ruso, este pasado 1 de diciembre, justo en la reunión que sostienen el líder de las 20 potencias económicas allá del G20, precisamente allá en Argentina, el señor Sergei Lavrov afirma lo siguiente en esta reunión que sostienen el grupo de los 20 en Argentina. Afirma que el gobierno de los Estados Unidos está jugando un juego muy peligroso en Siria, apoyando a los kurdos al noreste del río Éufrates o al sureste del río Éufrates, apoyándolos militarmente, tratando de crear una zona, como lo dijo su servidor Ubaldo Quiñones, una zona autónoma, apoyándolos económica y militarmente para que creen una autonomía propia, sin tomar en cuenta que kurdos no solamente hay en Siria, Irak, Irán y Turquía. Y con esto Estados Unidos crea un ambiente hostil y un ambiente peligroso en la región, como lo dijo su servidor Ubaldo Quiñones, algo que ha dicho su servidor Ubaldo Quiñones una y otra vez referente al conflicto sirio, que los kurdos se convertirían en el arma o en la llave de Estados Unidos para permanecer en territorio sirio y al mismo tiempo en carne de cañón, puesto que naciones como Irak, como el mismo Irán y Turquía tendrán que venir tarde o temprano en contra de los kurdos y la coalición o aquellas naciones que apoyen a los kurdos en territorio sirio, iraní, turco o iraquí. Eso es exactamente lo que está sucediendo, como lo dijo su servidor Ubaldo Quiñones. Estados Unidos está utilizando a los kurdos o quiere utilizarlos en un futuro para desestabilizar las diferentes regiones. Mis detractores, aquí nuevamente les confirmo que su servidor nunca se ha equivocado, puesto que lo dicho por el señor Sergei Lavrov, secretario de Estado de Rusia, confirma exactamente lo que su servidor les ha venido diciendo una y otra vez referente al conflicto sirio. Y confirma una y otra vez con este ataque misilístico que el gobierno de los Estados Unidos no está luchando y jamás ha luchado en contra del terrorismo, que el terrorismo forma parte de su estrategia geopolítica para seguir creando división, caos en las diferentes regiones y con este pretexto ir posesionando bases militares en las diferentes regiones. Si cree que yo estoy mintiendo, la respuesta usted mismo la está mirando. Si no la quiere mirar, es problema suyo. Pero lo que dice su servidor y lo que ha dicho siempre es exactamente lo que está ocurriendo en todas y cada una de las regiones. No hay ni habrá una persona más acertada en cuanto a los análisis políticos, económicos o sociales que su servidor Ubaldo Quiñones. Y ahí están surgiendo las respuestas. Todavía, como les digo, esta noticia es totalmente fresca, nueva, pero veamos qué más sucede más adelante, puesto que, por supuesto, que esta agresión no quedará sin respuesta, ni de Rusia, ni del mismo Siria, porque el Pentágono, según las diferentes fuentes de información, está preocupado porque el gobierno de Rusia ha iniciado, sí, ha iniciado el ampliamiento de su base militar en Jamaimin. Disculpen, es que los nombrecitos son un poco raros, así también como la ampliación de la base militar en Tartus. Estoy hablando, esas sí son bases militares, no las que tiene Estados Unidos, que son unos pequeños centros de comando donde ahí entrena y desarrolla grupos terroristas. No, estoy hablando de que las bases de Rusia en Siria son bases militares de enorme tamaño, de enorme capacidad, que pueden inclusive, una sola de estas bases militares, crear las condiciones necesarias para enfrentar una guerra en Medio Oriente. Pero bueno, de cualquier manera, el gobierno de los Estados Unidos afirma que el gobierno de Rusia ha creado, sigue ampliando las bases militares precisamente de Siria, la de Jamaimin y la de Tartus, al mismo tiempo que ha implementado y está desarrollando un sistema a gran escala de defensa en todo Siria, así también creando y poniendo en las diferentes regiones bases se puede decir, con estos radares de alta precisión, radares de alerta temprana. Al mismo tiempo está poniendo bases para crear guerra electrónica que puede prácticamente poner fuera de combate a todos y cada uno de los diferentes, de las diferentes informaciones de la coalición de Estados Unidos y poder controlar
prácticamente todo lo que es tanto el área terrestre, el área marítima y al mismo tiempo el espacio aéreo. Bueno, es lo que dice el Pentágono, pero veamos realmente qué es lo que hay detrás de todas estas últimas informaciones y, como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones seguirá exponiéndole los hechos y la noticia. Claro, lo que hizo precisamente este ataque misilístico por parte del gobierno de Estados Unidos o la coalición de Estados Unidos en contra de posiciones del ejército de Siria tiene un solo sentido. Primero, responder a la derrota de Israel con este ataque que realizó precisamente este pasado 29 de noviembre, que fue totalmente, digamos, que fue totalmente mermado o que fue destruido precisamente por las baterías antiaéreas del ejército sirio. Estados Unidos quiere mantener su hegemonía, tratando de hacerle mirar al mundo que tiene la capacidad de hacer lo que él quiera, defendiendo los intereses de Israel, claro, porque Israel va en decadencia. Obviamente Israel está perdiendo todos los frentes, y digo todos los frentes porque cada vez Israel está perdiendo la guerra con Palestina, y lo digo porque en el último ataque que realizara precisamente el ejército de Israel en contra de Palestina, la respuesta que dio Hamás al ejército de Israel lo obligó prácticamente a buscar una solución o a parar o a detener la agresión. Con los 450 misiles y cohetes que fueron lanzados en contra del territorio de Israel, de los cuales su cúpula de hierro solamente derribó el 25% de los misiles y cohetes que lanzara precisamente Hamás. Esto obligó precisamente, al verse superado el mismo Israel, al verse superado por la capacidad de Hamás para responder a la agresión de Israel, por supuesto que obligaron a Israel a buscar un alto al fuego y nuevamente a regresar a las negociaciones. Y precisamente por ello renunció el señor Avigdor Lieberman, porque se vieron humillados por parte de Hamás. En cuanto a la guerra en contra de Hezbollah, por supuesto que también está perdida con Hezbollah, puesto que el gobierno o el señor Mohamed Nasrallah ha dicho que si el gobierno, y estoy hablando del secretario general de este organismo, de la organización, digamos, bueno, lo que nombran en el Líbano, el grupo de resistencia libanés, Hezbollah, ha dicho que la próxima guerra en contra de Israel será la destrucción de Israel, puesto que tienen apuntando a Israel más de 5.000 misiles. No estoy hablando de cohetes, misiles de Hezbollah listos para responder simultáneamente, y todos apuntando a territorio israelí. Esa guerra también ya está perdida por parte de Israel. Precisamente como la Organización de Naciones Unidas ha pedido que Israel inmediatamente retire sus fuerzas militares que posee en los altos del Golán, territorio ocupado que pertenece precisamente a Siria. Ahora, por supuesto que Israel, como ha perdido o va perdiendo todas y cada una de las batallas legales, así también como las guerras directas, ahora, por supuesto que su lacayo, y hablo de Estados Unidos, tiene que venir a tratar de sacar las narices y pelear las guerras que no le corresponden a Estados Unidos. Pero bueno, como Israel es el que gobierna a la Casa Blanca y a la política de Estados Unidos, pues obviamente tienen que hacer lo que les indique Israel y no lo que quieran los ciudadanos de los Estados Unidos para su nación, porque los gobernantes políticos, así también como bancos, no responden a los intereses de los norteamericanos o estadounidenses, responden a los intereses de Israel, algo que su servidor ha dicho una y otra vez le costará a Estados Unidos su propia existencia. Todo el que es aliado de Israel, tarde o temprano, pagará con su existencia. Y ahí están los resultados. Estados Unidos en decadencia, Israel perdiendo todas las guerras, y por supuesto que todos sus aliados cada vez más en decadencia. Y también hablo de Europa, naciones que han decidido mantener la confianza y al mismo tiempo defender a un Israel que los está llevando al colapso. Ahí tienen los resultados, los está mirando en Francia, está